En este vídeo tenemos un problema tipo también, como en otros de esta misma serie, donde hacemos la solución de lo que nos piden, que en este caso el cálculo de la sexta óptima, y previamente nos piden que calculemos la función de demanda, que nos va a servir para el apartado B, que es el cálculo que os decía de la sexta óptima. Bien, si os fijáis, esta función es una función de tipo Cobb-Douglas. Lo identificamos porque siempre va a ser, digamos, un parámetro, que ese parámetro puede ser 1, normalmente no se representa el 1, pero puede ser un parámetro por x sub 1 elevado a una potencia por x sub 2 elevado a otra potencia. Están multiplicándose. Bueno, cuando tenemos este tipo de funciones de tipo Cobb-Douglas, para el cálculo de la función de demanda y posteriormente para el cálculo de la sexta óptima, tenemos que tener en cuenta que se tienen que cumplir dos condiciones. Una es que la relación marginal de sustitución, es decir, el cociente de las utilidades marginales, utilidad marginal del bien 1 dividido entre utilidad marginal del bien 2, es igual a la relación por cociente entre los precios P sub 1 entre P sub 2. Esa va a ser la primera de las condiciones. A esa condición se le llama condición de tangencia. La segunda de las condiciones es que la recta presupuestaria pase por ese punto, es decir, sea tangente a ese punto que nosotros hemos determinado dentro de la función de utilidad. Bueno, la recta presupuestaria siempre tiene la misma estructura. Renta igual a P sub 1 por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2. Primero tenemos que calcular en este caso la utilidad marginal respecto al bien 1. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo la derivada parcial de la función de utilidad, esta que tenemos ahí. Hacemos la derivada parcial de la función de utilidad respecto a X sub 1. X sub 1 en este caso se comporta como una variable y X sub 2 para nosotros será como si fuese un parámetro. A continuación hacemos la utilidad marginal, es decir, la derivada parcial respecto a X sub 2. Igualmente, en este caso, como estamos haciendo la utilidad marginal de X sub 2, en este caso lo que hacemos es que X sub 2 se comporta como una variable y X sub 1 como un parámetro. Derivamos esa función y tenemos la utilidad marginal de la función de utilidad respecto a X sub 2. Ya tenemos la utilidad marginal respecto a X sub 1, ya tenemos la utilidad marginal respecto a X sub 2, y ahora hacemos el cociente. Utilidad marginal respecto a X sub 1 dividido a utilidad marginal respecto a X sub 2. Lo simplificamos todo lo posible y lo igualamos al cociente de los precios. P sub 1 dividido entre P sub 2. Ya tenemos la primera de nuestras ecuaciones. Sencillo. La segunda de las ecuaciones es la ecuación de la recta presupuestaria. La renta igual a P sub 1 por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2. Bueno, ya tenemos un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones. ¿Qué hacemos? Despejamos X sub 1 en la primera y sustituimos en la segunda. Y con eso ya tenemos la primera de las demandas, las funciones de demandas. A continuación hacemos lo mismo, despejamos en este caso X sub 2, sustituimos en la ecuación de la recta presupuestaria y ya tenemos la segunda de las funciones de demanda. Las funciones de demanda, recuerdo que siempre dependen de P sub 1, de P sub 2 y de la renta. Bueno, cuando ya tenemos las dos funciones de demanda, tenemos el primer apartado de lo que nos piden. A continuación nos piden una sexta óptima. Para una sexta óptima nos tienen que dar un nivel de precios y un nivel de renta. Eso nos lo dan en el enunciado. Bueno, pues simplemente ya a esas funciones de demanda le sustituimos los valores que nos han dado. P sub 1, P sub 2 y renta. Y ya tendríamos, con esos dos resultados que nos salgan, pues la sexta óptima. En el siguiente apartado es un apartado trivial, porque simplemente digamos una variación de los precios y que volvamos a sustituir. Bueno, pues volvemos otra vez a las funciones de demanda, sustituimos los nuevos precios que nos dicen, la renta que nos dicen, que en este caso no varía, y tenemos la siguiente sexta óptima. El último de los apartados de este problema tipo es que calculemos las rentas presupuestarias antes y después de la variación de precios. ¿Qué es lo que se pretende con eso? Pues que veamos qué es lo que está sucediendo. Teóricamente ya lo sabemos, pero nos piden que lo representemos y que demos una pequeña explicación. Bueno, pues simplemente cogemos los dos puntos, el que corresponde a X sub 1 y el que corresponde a X sub 2, la renta dividido entre P sub 2, la renta dividido entre P sub 1, nos dan los dos puntos extremos, tiramos una línea. Igual hacemos con la variación de precio, con los nuevos precios, la renta entre P sub 2, la renta entre P sub 1 y nos da otra recta. ¿Qué es lo que apreciamos? Que al variar los precios, ha variado la pendiente de la recta presupuestaria. Si hubiese habido un cambio de nivel de renta, se habría producido un desplazamiento de la recta presupuestaria. En este caso no hay desplazamiento, lo que hay es cambio
dependiente porque hay un cambio de los precios de ambos bienes. Y es así de simple. Espero que sea sencillo. Ahora vamos a resolverlo con una pizarra digital, donde yo voy a ir resolviendo el problema manualmente y vosotros vais a ver cómo es el procedimiento y el tiempo que se tarda en hacer una resolución pues a ritmo normal. No es nada complicado. Lo primero que nos piden es que calculemos la función de demanda de ambos bienes. En este caso, apreciamos que la función de utilidad es de tipo Cobb-Douglas, es decir, un parámetro que multiplica a x1 elevado a una potencia por x2 elevado a una potencia, en ambos casos positiva. Cuando tenemos este tipo de funciones, sabemos que la relación de bienes para el consumidor, en este caso serían bienes indiferentes. Bueno, cuando tenemos esta situación, sabemos que para encontrar las cestas óptimas que van a venir definidas a través de la función de demanda, deben de cumplir dos condiciones. Una es la que se considera como condición de tangencia, que se expresa como que la relación marginal de sustitución de x1 por x2 es igual al cociente de los precios, P1 partido P2. Y sabemos que la relación marginal de sustitución es la utilidad marginal respecto a x1 partido por la utilidad marginal respecto a x2. Bueno, pues lo que haremos será inicialmente calcular las utilidades marginales, que lo hacemos derivando la función de utilidad respecto a una variable y respecto a otra. La utilidad marginal de la función de utilidad respecto a x1 la calculamos considerando que x1 es una variable y el resto son parámetros. Y en este caso, pues nos da el resultado que vemos en la pizarra digital. Repetimos con la utilidad marginal respecto a x2, que la calculamos tomando en este caso x2 como si fuese una variable y el resto como si fuesen parámetros. Y el resultado que nos dará lo tenemos en la pizarra de las dos utilidades marginales. El paso siguiente es calcular el cociente de las utilidades marginales e igualarlo al cociente de los precios. En este caso, solamente como P1 partido P2. Bueno, ponemos la utilidad marginal respecto a x1 en el numerador y respecto a x2 en el denominador. Simplificamos para que sea más elegante el resultado matemáticamente y lo igualamos al cociente de los precios. Con eso tendremos la primera de las condiciones, la primera ecuación, en este caso que va a corresponder a la condición de tangencia. La segunda ecuación es la de la recta presupuestaria, es decir, el punto que define una cesta óptima debe ser un punto que esté dentro de la recta presupuestaria y que sea tangente con la curva de utilidad más alta posible, sabemos por teoría. Bueno, pues la recta presupuestaria siempre tiene la misma expresión, m igual a P1 por x1 más P2 por x2. Bueno, ya tenemos entonces las dos ecuaciones que necesitamos, la que nos ha venido dada por la condición de tangencia y la que nos ha venido dada por la recta presupuestaria. Lo siguiente que haremos será resolver este sistema de ecuaciones, que lo haremos simplemente despejando x1 y sustituyendo
en la condición de la recta presupuestaria, por ejemplo, es uno de los métodos, y nuevamente repitiendo el proceso, despejando x sub 2 y sustituyendo en la recta presupuestaria. Con eso tendremos como resultado las dos funciones de demanda respecto a x sub 1 y respecto a x sub 2. En ambos casos son funciones de demanda que dependen de P sub 1, de P sub 2 y de la renta, tanto para x sub 1 como para x sub 2. Y eso será lo que expresemos como función de demanda. Una vez que hemos calculado las funciones de demanda, el apartado B resulta muy sencillo de resolver, porque simplemente es el cálculo de las cestas óptimas. En este caso, cesta óptima para una serie de precios que nos vienen dados y para un determinado nivel de renta. Pues simplemente consultamos nuestras funciones de demanda que hemos calculado en el apartado previo para x sub 1 y sustituimos los valores de P sub 1, de P sub 2 y de la renta según corresponda en cada uno de los valores y calculamos lo que nos salga. Igualmente, para el caso de x sub 2, vamos a la función de demanda de x sub 2 y ahora sí sustituimos los valores que tenemos de P sub 1, de P sub 2 y de nivel de renta. Con esos valores que nos den, pues calculamos el valor que sea de la cesta óptima y el resultado lo expresaremos, tradicionalmente se hace como x sub 1 asterisco, x sub 2 asterisco, entre paréntesis, es igual a pues, al resultado que nos dé de la cesta óptima y esa será la cesta óptima para ese concreto nivel de precios, como estamos viendo pues en la pantalla de la pizarra digital.
El apartado C es nuevamente un apartado muy simple de cálculo. Nos cambian los precios. Ahora tenemos un peso 1' igual a 1 y un peso 2' igual a 2. La renta no varía, sigue siendo 100. Y nos piden cuál es la nueva cesta óptima. Bueno, pues nuevamente simplemente tenemos que ir a la función de demanda respecto a x1 y la función de demanda respecto a x2. La volvemos a dibujar. Y a continuación sustituimos los valores de peso 1', peso 2' y renta, que en este caso pues sigue siendo la misma que la inicial. Los valores que nos dé será la cesta óptima para ese nuevo nivel de precios y nivel de renta, que en este caso pues no cambió, pero los precios sí. Y claro, pues nos sale una cesta óptima diferente para los nuevos precios. Por último, en el apartado D, nos piden que calculemos la resta presupuestaria inicial y tras el cambio de los precios. Y bueno, pues lo correspondiente es dar una explicación de qué es lo que ha sucedido. Bueno, pues tenemos los niveles de precios iniciales, los precios cuando varían, y el nivel de renta en este caso es estable, es 100 en todos casos. Bueno, pues simplemente representamos nuestros ejes para x1 y para x2. x1 tradicionalmente se representa en el eje horizontal y x2 en el vertical. Y tenemos que tener en cuenta los puntos que determinan la resta presupuestaria, los puntos de los extremos. En este caso para x2 pues sería inicialmente sería 100 entre 1, sería 100, y para x1 sería 100 entre 2, que son 50. Entonces determina el nivel de la resta presupuestaria inicial, que la hemos representado en azul. La resta presupuestaria con el cambio de precios pues es tal cual se representa en la imagen. En este caso 100 dividido entre 2 nos da el punto para el eje vertical, y 100 dividido entre 1, 100, el otro punto en la donde se representan los x1. Bueno, le añadimos una explicación, en este caso está en colores, pero para que se sepa qué es lo que estamos representando en cada una de ellas, pues añadimos que la resta en azul es la resta presupuestaria inicial, y la roja la resta presupuestaria tras el cambio de precios. Y la explicación, pues que cuando hay un cambio en los precios, la resta presupuestaria cambia su pendiente, pero no hay traslado. Para que hubiese un traslado, un desplazamiento en paralelo, tendría que haber un cambio en la renta. La renta, como es estable, no produce ese desplazamiento. Un incremento de la renta desplazaría hacia la derecha, un decremento hacia la izquierda, hacia el origen de coordenadas.